Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Que no te lo cuenten por aquí, por BTV Canal 32. Francisco nos acompaña hoy nuevamente, mi compañera Giovanna Asbu también en esta entrega. Señores, vamos a hablar de antemano de reformas, de todas las reformas que se encuentran en el Congreso. ¿Cuáles serían, o las propuestas de reforma, cuáles serían las que más requieren ser impulsadas y cuáles detalles debe tomar en cuenta el gobierno dominicano para estas modificaciones que, según la definición, ese concepto de reforma, son esas mejoras siempre, ¿verdad?, para bien a algo que ya existe? Francisco Tavares. Bueno, otra vez aquí, contento de estar con ustedes. Bueno, con la introducción que hiciste, ciertamente, el país se encuentra en la discusión de ciertas reformas. Entienden que muchas cosas deben mejorar, ¿verdad? Sí, claro, pero la más complicada por el asunto de que mucha gente se preocupa cuando le hablan de mejorar la carga tributaria, es decir, los impuestos. Hay gente que dice, sobre todo los sectores políticos, de la sociedad civil, de que antes de hablar de impuestos hay que hablar del gasto. O sea, como vamos a decir, como una primera parte, para que la gente tome confianza. Racionalizar el gasto público sería la palabra. Exactamente. ¿Verdad? Hay que recordar que la República Dominicana es un país antiimpuestos. O sea, a nadie le gusta pagar impuestos en República Dominicana. Y eso lo refleja mediciones que han hecho incluso en el Latino Barómetro. Más del 40% de dominicanos justifica el no pago de impuestos, es decir, la evasión. Eso es preocupante porque te está diciendo que casi la mitad de la ciudadanía justifica el no pago de impuestos. Y lamentablemente nosotros vivimos en una democracia y las democracias, las instituciones se financian con impuestos, que son recursos que vienen de la ciudadanía para fortalecer la acción pública en la provisión de bienes y servicios. Ese ha sido el argumento, Francisco, de sectores de la ciudadanía, de que como no se ofrecen los servicios de calidad, entonces no es válida una reforma. Eso es lo que llaman moral fiscal. Eso es lo que llaman moral fiscal. Es decir, qué tan dispuesta está la ciudadanía de pagar impuestos, visto lo que le ofrece el Estado. Pero dentro de las otras reformas que hay, antes de adentrarnos a esta tan difícil, ¿cuál sería, por ejemplo, el esquema de la reforma laboral, vamos a decir? Bueno, la reforma laboral tiene que hacerse primero porque tenemos un código que es muy antiguo, ya del 92, y el trabajo se ha actualizado en el mundo. Estamos hablando del uso de plataformas, hay personas que trabajan en la economía digital, etcétera. El asunto de los permisos paternales, digamos, claro, para la licencia de paternidad. La licencia de paternidad. O sea, hay una serie de cosas que han ocurrido en los últimos 20 años que nuestro código debe incluir. Por ejemplo, el asunto de conciliar la vida productiva, es decir, las horas de trabajo, con el hogar. Ya muchos países están planteando esquemas híbridos, donde personas, por ejemplo, puedan llegar a las 10 de la mañana, se les mida por productividad, no se les mida por horas de trabajo, sino por si se está alcanzando el objetivo. O sea, es una forma de ir como combinando lo que es el ocio con el trabajo. Cuidado, pero ocio no quiere decir que la gente esté de vaga, sino que esté en su casa haciendo labores o trabajos no remunerados, que casi siempre lo hace la mujer. Entonces, hay que saber combinar esos asuntos y tenemos un código medieval, en el sentido de que, de la era de, vamos a decir, con una visión un poco industrialista, de que la gente tiene que trabajar hasta que... dándole el botón en la máquina. Exactamente, dándolo con un control, con eso. Ya eso está desapareciendo, porque incluso las empresas como Google, por ejemplo, ya no te miden porque tú estés ahí en un asiento, en tu computadora haciendo tu trabajo, sino porque se está alcanzando ciertos objetivos. Y yo creo que eso se debe incorporar. Pero sería, Francisco, como que poner un poco al día al sector empresarial con las investigaciones del sector salud. Porque se ha demostrado que la capacidad del empleado aumenta cuando está en un entorno laboral amigable, con el que se siente en confianza y con el que se siente atraído. Entonces, sería como que modificarlo para adecuarlo a lo que, acorde a lo que ya hay en el... Totalmente. Muchas empresas trabajan, no tantas en República Dominicana, pero incluso
El tema de las oficinas abiertas, las mesas de teamwork, son Exactamente. modificaciones El teletrabajo. que se han aplicado. Que hay una normativa en República Exacto, Dominicana que se evacuó, digamos, en el proceso de todo esto de la pandemia, pero no existe en el código como tal la figura del teletrabajo, eso hay que incluirlo también. Entonces, en eso no hay, digamos que, ningún tipo de división entre trabajadores y empresarios. El problema justo está en la cuestión de la cesantía. O sea, la cesantía sigue siendo un tema, el tema de discusión. digamos, de discusión profunda entre los sectores laborales y los empresarios. Yo creo que, a mi punto de vista, la cesantía tiene que persistir. Y en dado caso de que no persista, tiene que haber una compensación, un llamado seguro de desempleo que no existe en República Dominicana, otros países lo tienen. Por ejemplo, tú pierdes tu trabajo, el Estado te suple un 80% Sí. o un 90%, un 75% de tu último salario durante unos meses, pero el Estado no te suelta en banda, como dicen, sino que busca perfiles que vamos a decir, que se adaptan a tus capacidades profesionales o a tus capacidades técnicas. Te mandan a las Eso es lo que entrevistas de trabajo. Eso es lo que se llama búsqueda de empleo activo. Y eso Sí. es lo que hace falta que el Ministerio de Trabajo haga. Hay países que se quejan de eso. Por ejemplo, en España creo que era 6 meses, no sé qué tanto, Y te lo pero quitan. decían, pero estamos cargando mucho el Estado con las personas que no están trabajando y van a las entrevistas, engañan al sistema diciendo que por tal razón no pudieron congeniar con el trabajo. Y Claro, hay algunos sesgos, como tú mencionas. Hay gente que quiere vivir realmente medrando de los recursos públicos y eso no está bien, hay que tener unos límites. Por ejemplo, una persona que no tenga en 6 meses una actitud realmente de buscar un empleo y lo que quiera es rechazar todas las ofertas que se le presentan, no quiere ir, por ejemplo, a formarse para readaptar su mano de obra, sus capacidades técnicas, Claro. para tener un poquito más de posibilidades, entonces ya ahí hay que, vamos a decir, quitar ese Claro, subsidio. claro. Tú sabes que para mí es un tema muy complejo, porque la realidad es que cuando uno analiza el dominicano promedio, siempre hacen cursos, o sea, tienen cierta preparación. Sin embargo, yo me topo a diario más de 5 personas diciendo qué difícil está conseguir empleo, qué difícil esto, qué difícil lo otro. Entonces, ahí hay como algo que el Estado por obligación tiene que regular, analizar, no sé. Sí, Mira analizar que y regular, claro. yo entiendo lo que tú dices, eso es cierto. Aquí tiene que haber, porque hay una oferta de empleo y hay una demanda. La demanda la representamos nosotros, los que tenemos una fuerza laboral, tenemos nuestras capacidades, la vendemos. Y depende de esas capacidades y lo que esté buscando las empresas, nosotros vamos a tener una colocación en ese mercado de trabajo. Lo que sucede muchas veces es que la oferta académica de nuestras universidades, de nuestros centros técnicos de formación, no están adecuados a la oferta de trabajo que están requiriendo las empresas, es decir, de personal técnico y profesional. O sea, que Y ya hablaríamos entonces, de reformar también el pensum bueno, hay que buscar la universitario. manera de tú maridar eso y de tú coincidir eso. Y eso es la política pública en educación y formación técnica y universitaria. Claro. Las universidades deben estar conectadas con los mercados laborales y ver cuáles son las carreras que tienen más salidas y cuáles son las carreras que mejor se están pagando en el mercado, porque ahí es que hace falta colocar profesionales. Entonces, nuestras universidades generalmente son empresas que evacúan profesionales simplemente con un fin pecuniario para sacar beneficios. La universidad autónoma, que no tiene esa finalidad, lo que tiene que hacer es crear cuotas de asignación por carrera. La UNAM lo tiene, es una universidad pública, porque no todo el que quiera meterse a estudiar educación o salud lo puede hacer. Tiene que haber un examen de admisión, porque después tendremos profesionales que no van a tener colocación en el mercado y eso es peor porque genera frustración, genera Francisco, es bueno y válido. De hecho, hay países en la parte por ahí, lejos, que tienen ese sistema. O sea, prácticamente nosotros, por ejemplo, de aquí a 10 años vamos a necesitar 50 médicos. Entonces, vamos a enfocarnos a médicos. Pero, ¿y si a mí no me gusta la medicina? ¿Y si yo no tengo capacidad para eso? Y ¿sabes qué? Hay algo que yo no he visto regulado y ojalá tú me puedas aclarar. Sí.
pero que hace falta, mucha falta en República Dominicana, que son las profesiones como plomero, electricista, etcétera, etcétera. Nadie regula eso, yo nunca he visto una regulación, o sea, yo no conozco una ley que yo pueda ir y decir, mira, él no me cumplió el trabajo, o me hizo un tollo en la casa. O sea, eso trabajadores independientes. ¿Qué se puede hacer en ese caso? La acreditación, porque son, vamos a decir, son trabajos técnicos. Y necesarios. Muy necesarios. Y nadie quiere ser plomero. Fíjate que en los países muy desarrollados, los plomeros, vamos a decir, los albañiles, los electricistas son muy demandados, porque todo el mundo lo que quiere es ser profesional en esos países, o sea, tienen un nivel de ingreso y de calidad de vida que para ellos un trabajo técnico no les representa esa gran cosa. Pero fíjate que ante la ausencia de ese trabajo técnico se paga muy bien. Y muchos, por ejemplo, compatriotas que se van a Canadá teniendo esas habilidades de ser electricista, plomero, le va muy bien. Yo conozco algunos. O sea que todo en la vida tiene su demanda, tiene su colocación. Entonces lo que hay que hacer es ayudar al mercado para colocar eso. Y eso se necesita planificación. Ahí el Estado tiene que estar inmerso en eso. El Infotep, por ejemplo, que es el que acredita a esas personas que hacen de técnica automotriz, por ejemplo, tiene una labor muy importante. También el ITRA, la Universidad Pública, la UAS. O sea, yo creo que el MESIT y todas esas agencias de formación técnico profesional deben jugar un papel en buscar cuáles son esos empleos que realmente tienen tanta salida en República Dominicana y que nosotros debemos aprovechar para nuestros jóvenes, por ejemplo, que no ni trabajan ni estudian. Vamos a ayudarlos, a encaminarlos, porque si no buscan empleo y no están estudiando es porque algo que es estructural no le está permitiendo salir de esa situación. Y entonces ahí tenemos que empujar en esa dirección para que esos jóvenes puedan encontrarle sentido a su vida desde el trabajo. Hay incentivos en el MESI, conozco de carreras que tienen incentivos para las personas que deciden estudiar esas ramas, como ingeniería, agrónomo, por ejemplo, y la ingeniería química, son carreras que te impulsan a estudiar. Por ejemplo, yo cuando estudié en la Universidad Autónoma, para tú estudiar estadística te daban un incentivo de 5,000 pesos, porque aquí no había estadísticos. Y se necesitan estadísticos, que son gente que manejan de manera científica apropiada la explotación de los datos y su interpretación, porque ya el mundo es información y todo lo que nosotros tenemos que hacer en términos de políticas públicas, las decisiones que toman las empresas, todo se basa en función de los datos y la información. Y fíjate que Google, Facebook y todas esas instituciones, digamos, empresas del área tecnológica, se basan en la explotación de nuestra información que se la damos gratuitamente. La información es el petróleo de hoy día realmente. Francisco, siguiendo en el tema del código, de la reforma laboral, antes de adentrarnos en el tema financiero económico, ¿qué opina el empresariado de estas licencias? Por ejemplo, la licencia por muerte del familiar cercano, que te dan 3 días. Entiendo que están muy ajustadas a los requerimientos, por ejemplo, de la Junta Central Electoral. No es que usted pierde su padre y le dan 3 días por el duelo. No, usted le dan 3 días cuando fallece el padre, porque la Junta Central Electoral te da 3 días para registrar ese fallecimiento, o si no entrarías en un acta tardía. Igual con el nacimiento de tu hijo. Te dan la licencia de paternidad, te dan el descanso en el trabajo, pero para que vayas a declarar al niño, porque sí, creo que es 5 días. Entra con un tema en contradicción con la Junta Central Electoral. Bueno, esas son de las cosas que hay que mejorar, porque yo creo que todo en la vida debe ser equitativo. Es decir, si tú le das una licencia de maternidad a la madre, evidentemente, que es la que procrea, de ¿cuántos son? 2 meses. 3, hasta 3. 3 meses. 3 meses, porque al padre, que digamos debe también enfocarse en ayudar, en estar ahí, porque sabemos que hay situaciones postparto que se dan y que la mujer, si no tiene quien le ayude, no tiene una madre, no tiene un familiar que le ayude en las labores después de o en ese tránsito de la recuperación, entonces habrá problemas. Entonces yo creo que eso, para sostener una sociedad un poco más equitativa,
más equilibrada, donde hombres y mujeres también por igual hagan labores que no se etiqueten en términos de roles, porque dicen, no, porque eso hay que dejárselo a la mujer, Claro, porque claro. el niño no y es de los género, niños no es una cuestión un de asunto género de la mujer. No debe ser así. Nosotros tenemos que tratar de que nuestras sociedades sean cada vez más integradoras del hombre y la mujer en igualdad. Y los códigos laborales, los códigos, las leyes de seguridad social deben también incluir ese aspecto que tiene que ver con la equidad. Y ese es uno de los problemas que también tenemos con la seguridad social en República Dominicana. Las mujeres tienen que procrear, a veces duran 3 meses, la despiden de su trabajo, no cotizan durante 1 año y pico, porque a veces se quedan en casa hasta que el niño tenga la edad suficiente como para ser un poco independiente, y entonces tiene que pagar un cuido. Y después quizás, y yo lo he visto, ahí tengo amigas que han durado 2 y 3 años en el hogar, y entonces se pierde, vamos a decir, esa contribución que hace esa trabajadora en la seguridad social. ¿Y eso implica qué? Implica 3 años más de trabajo para tú llegar a las famosas 360 cotizaciones, para que tú tengas una pensión por vejez en República Dominicana. ¿Y por qué no desde la ley misma de seguridad social establecemos que la edad de retiro de la mujer sea 2 o 3 años antes que la del hombre? Y eso es equidad. Entonces nosotros también, y por eso te digo que todo lo que se habla de reforma en República Dominicana, incluso el presidente lo ha establecido, están muy vinculadas, aunque se vean como que están aparte. Porque cuando tú hablas de pensiones, tienes que hablar de recursos, porque no todo el mundo se va a pensionar de una pensión que él autofinanció, las llamadas pensiones contributivas, sino que hay gente que trabaja en la informalidad. Hay personas que nunca han podido trabajar porque se han dedicado a la gestión del hogar, a lo que llaman el trabajo no remunerado. Pero ¿qué es trabajo? Porque si tú vendes comida, se la vende a una persona en el mercado, te pagan por ello. Pero una ama de casa le hace comida a sus hijos, a su esposo, le plancha su ropa, le lava su ropa, que si usted va a una lavandería, eso tiene un precio. Entonces esa ama de casa, aunque titularmente no tiene un trabajo remunerado, que te están pagando un sueldo, le está ahorrando al hogar más de 50,000 pesos. Entonces el Estado tiene que reconocer a esa madre o a ese padre que se quede en casa ayudando al equilibrio económico, emocional del hogar. Entonces todo eso, cuando estemos hablando de reformas, debemos discutirlo, porque hay que poner el enfoque de sostenibilidad, que es el enfoque de equidad. Y en cuanto al proceso que modifica la legislación impositiva, que sería esa reforma fiscal, ¿en qué estamos con la reforma fiscal, Francisco? Bueno, estamos esperando, la sociedad está esperando, los partidos están esperando, el pueblo está esperando una propuesta del gobierno en ese sentido, pero mientras tanto, habemos economistas que nos hemos atrevido a opinar de lo que debe ser una reforma fiscal integral. Y una reforma fiscal integral tiene que ser, como su nombre lo indica, una evaluación de la forma en que el Estado gasta. Una evaluación de los impuestos que tenemos hoy en día y si hay necesidad de modificarlos o de crear otros, por ejemplo. Y el otro factor que tenemos muy pendiente son las llamadas exenciones. ¿Cuáles vamos a dejar? ¿Por qué la vamos a dejar? ¿Cuál es el efecto económico que tiene retirarla? ¿Y por qué si dejarla implica un apoyo a ese sector y al empleo, a las exportaciones y la inversión extranjera? Por eso hay que tener y sentarse de manera detenida, sin ningún tipo de sesgo político y discutir como sociedad qué es lo que nos conviene, porque la República Dominicana es un país que crece y que vemos que se está desarrollando, pero necesita un Estado también que garantice recursos suficientes para suplir las necesidades de la gente, que es lo que nos falta. Decir que la reforma la marca la Estrategia de Desarrollo Nacional, recientemente, 2004 y 2012,
En 2012 es que se pasa el ITEVIS del 16 al 18. Y se crean algunas tasas reducidas al 8%, café, chocolate, cosas que son muy consumo popular. Y de exportación. Realmente un contenido, una información muy importante y valiosa. Y nosotros siempre tenemos este tipo de información. Por eso le invitamos a continuar con nosotros y la próxima entrevista. Priyanka Rodríguez nos acompañará en la próxima entrevista, así que mantengan la sintonía.